El bloqueo se convirtió en punto prácticamente central de este evento. Sobre el bloqueo han hablado mucho. Sobre el bloqueo explicaron los compañeros. No habría mucho que añadir. Pero, en esencia, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámense tecnologías, maquinaria, llámese algo más, alimentos, llámese algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza. O un anticancerígeno que pueda salvar una vida, o que pueda aliviar el sufrimiento de los que estén en una fase final de la vida. Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y en términos militares. No solo a 90 millas de nuestras costas, sino una pulgada de nuestras costas en el territorio ocupado de la base naval de Guantánamo. El poderoso imperio no solo está cerca de nosotros, sino está dentro de nosotros. Y no solo está cerca de nosotros con sus ideas y su concepción y su filosofía, sino está incluso dentro de nosotros, en aquellos que participan, aquella parte minoritaria, afortunadamente, que participan de las concepciones, las filosofías y las ideas que llevan tantos años divulgándose por el mundo. El imperio no comercia con mercancías en relación a Cuba, pero sí quiere exportar ideas, y las peores ideas. No exporta alimentos, no exporta medicina, no exporta tecnología, no exporta maquinaria, pero exporta en cantidades fabulosas ideas. Lo que ocurre es que antes el mercado era más amplio y exportaba ideas a todas partes, pero sobre todo exportaba muchas ideas al campo socialista, muchas ideas a la antigua Unión Soviética y a otros países. Hoy el imperio solo tiene ideas contrarrevolucionarias para nosotros. Un enorme stock, poderosos, inmensos, infinitos medios de divulgación masiva.
ese comercio, pero comercio en una sola dirección, porque nosotros no poseemos esos medios masivos, esos enormes sistemas de comunicación que cuestan miles, decenas de miles de millones de dólares todos los años. Estamos condenados a recibir, no a intercambiar. Pero no es solo eso, el bloqueo. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. Guerra que hoy no se realiza contra ningún país en el mundo, única y exclusivamente contra Cuba. Pero nosotros no solo hemos tenido que soportar en estos años de revolución el bloqueo, nosotros hemos tenido que soportar la hostilidad incesante en el terreno político. Desde los intentos de liquidación de los dirigentes de la revolución, y pasando por toda forma de subversión, desestabilización, hasta el sabotaje directo y perenne de nuestra economía. Nosotros en estos 35 años hemos sido víctimas de sabotaje de todo tipo. No voy a hablar ya solo de ataques piratas, invasiones mercenarias, guerras sucias en las montañas, en los llanos, intentos
continuado de desestabilización en todos los terrenos, Stabilization attempts in all fields sino que hemos sido objeto de sabotaje directos, have been the object of direct sabotage, con explosivos, explosives, con elementos incendiarios. incendiary means. Nuestro país ha sido incluso víctima de guerras químicas, Chemical warfare, con la introducción de elementos tóxicos, toxic elements, de guerras biológicas, biological warfare, con la introducción de enfermedades en las plantas, of diseases en los animales animals, y en los seres humanos. human beings. No hay arma, no hay recurso Weapon que no se haya empleado contra nuestro país y contra nuestra revolución por against parte our country and de against las our revolution. autoridades y del gobierno de Estados Unidos. The authorities and the government of the United States. No es que lo diga yo, It is not that I say de vez en cuando aparecen algunos papeles de eso que ellos some of those papers or documents. liberan o publican al cabo de 25 años, aunque hay algunos que lo guardan 50, 100 Keep some of them. y otros dicen que lo guardan 200 años, Others they say they can keep for 100. algo que será para los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos, de las generaciones Great grandchildren, actuales, present generations, que se enterarán un día will one day find out de las barbaridades que han cometido y no han dicho. criminal acts that they have committed and have never said it. Estos campeones de la libertad, These champions of liberty, estos campeones de los derechos humanos. champions of human rights. La guerra contra la revolución cubana War against the Cuban Revolution ha sido total, has been total. absoluta. Y no es una vieja guerra, It is not an old. esa guerra se mantiene That war is maintained. y en la actualidad realizan At y present, gestan planes they are drawing up de sabotaje a nuestra economía, sabotage our economy, a nuestras industrias estratégicas. strategic industries. En la actualidad, organizaciones muy afines Organizations al gobierno de Estados Unidos to the government of realizan actividades de preparación de atentados activities, contra los dirigentes de la revolución. assassination attempts against the leaders Nadie piense que eso es una cosa del pasado, es una cosa muy actual. of the past. This is something of the Y planes de guerra sucia dirty y war, planes de filtración de mercenarios armados infiltration of armed para matar, mercenaries to assassinate, para sabotear, sabotage, para crear inseguridad create y uncertainty, para llevar la muerte and to bring a cualquier rincón de nuestro país. all Digo y lo digo con toda responsabilidad this, and I say this very que son responsibly, planes these actuales del imperialismo plans of imperialism contra of this nosotros. very moment against us. Es algo más, That is something more, algo mucho más que el bloqueo something much more than the económico. economic blockade. Y toda esta política And all this policy viene acompañada de una incesante campaña de calumnia y difamación aimed contra nuestro país slanders and lies against our country para justificar to justify sus crímenes. their crimes. En nuestra situación se da el caso de que se desploma el campo socialista y la URSS
y el bloqueo se arrecia. Mientras existió el campo socialista y la URSS, nosotros nos defendíamos mejor, podíamos soportar mejor. Incluso en aquellas condiciones nuestra economía creció durante casi 30 años y se alcanzó un extraordinario desarrollo social. Pero fue aquel mundo en que nace la Revolución Cubana, no había otro. No habían otras alternativas en medio del país bloqueado por la potencia más poderosa del mundo. Por eso la desaparición del campo socialista y de la URSS significó para nosotros un golpe tan terrible, puesto que el bloqueo existente no solo se mantiene, sino que se recrudece. De modo que nuestro país perdió el 70% de las importaciones. Y yo me pregunto si algún otro país del mundo habría podido resistir un golpe semejante. Y me pregunto cuántos días lo habría podido resistir. Si una semana, si 15 días, si un mes. ¿Cómo habríamos podido si no hubiera sido con el apoyo del pueblo? Con el apoyo del pueblo a la revolución. ¿Cómo habríamos podido resistir realmente? Sin nuestro sistema político, sin nuestro sistema democrático, sin la participación directa del pueblo en todas las cuestiones fundamentales, que es la verdadera democracia. Cualquier otro país latinoamericano habría podido resistir la caída abrupta del 70% de las importaciones. Cualquier otro país europeo habría podido soportar semejante prueba. Los políticos, desde el día antes, habrían claudicado, habrían capitulado. Pero nosotros tenemos dignidad, tenemos un sentido del honor y tenemos un apego por los principios. Para nosotros los principios valen más que la propia vida. Y nunca hemos negociado un principio. Nunca. Miren, cuando nosotros ayudábamos a los revolucionarios centroamericanos, los norteamericanos decían que si nos quitaban el bloqueo si dejábamos de ayudar a los revolucionarios centroamericanos, si dejábamos de ayudar a los revolucionarios. Nunca nos pasó por la mente semejante cosa. En otra ocasión hablaron de que nos estaban dispuestos a quitarnos el bloqueo si dejamos de ayudar a Angola y a otros países de África. Y nunca nos pasó por la mente la idea de negociar nuestras relaciones con otros países. En otras circunstancias decían que nos quitaban el bloqueo si rompían nuestros vínculos con la Unión Soviética. Y nunca se nos ocurrió semejante cosa, porque no somos un partido ni una dirección política que negocie con los principios. Y a ese precio nunca dejaría de existir el bloqueo, porque es un precio que no estamos dispuestos a pagar. Esta situación nos llevó al periodo
especial. Nosotros veníamos llevando a cabo excelentes planes antes de que ocurriera toda esta catástrofe socialista. Excelentes planes en todos los sentidos. Nosotros estábamos llevando a cabo un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, de viejos errores y de nuevos errores, de viejas tendencias y nuevas tendencias. Y trabajando intensísimamente cuando empieza a producirse toda esta debacle, que nos condujo a lo que podríamos llamar un doble bloqueo, porque tan pronto se produjo la desintegración del campo socialista y la desintegración de la URSS, y aún antes de la desintegración de la URSS, los Estados Unidos estaban presionando fuertemente para que cesara el comercio de esos países con Cuba. Y cuando la URSS se desintegra al final, los Estados Unidos presionaron fortísimamente y no con poco éxito en cortar el comercio y las relaciones económicas entre los antiguos países del campo socialista y de la URSS y Cuba. De modo que nuestro país se vio envuelto en un doble bloqueo. Y sin embargo había que salvar la patria, había que salvar la revolución, había que salvar el socialismo. Nosotros lo llamamos la conquista del socialismo, porque no podemos decir en este momento que estamos construyendo el socialismo, sino que estamos defendiendo lo que hemos hecho. Estamos defendiendo las conquistas que hemos alcanzado. Objetivo fundamental en un mundo que había cambiado de manera radical, en que todo el poder del imperio se volvía contra nosotros. Porque, por ejemplo, a China, gran país, inmenso país, que defiende las ideas del socialismo, no le ponen condiciones. A Vietnam, maravilloso y heroico país, no le ponen condiciones. No hay hoy bloqueo contra ellos, bloqueo contra nosotros. Pónganse ustedes en el lugar de nuestro partido y de nuestra dirección. Y en esas condiciones tan difíciles como no existieron nunca jamás, salvar la patria, salvar la revolución y salvar la conquista del socialismo. ¿Qué medida había que tomar en este mundo que existe hoy y que de luego no existirá siempre? Son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra, es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo para el capitalismo. Son ilusiones que se hacen. Y el mundo nos dará muchas lecciones de lo que va a pasar con todo esto. Sería largo, tema largo de explicar y sería demasiado extenso si nos introducimos en este tema. Pero para ello es eterno. Y hoy se habla de la globalización de la economía. Vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización. Cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa, países del tercer mundo, compitiendo con la tecnología, compitiendo con el inmenso desarrollo de los países capitalistas desarrollados, que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo. Y la mano de obra barata del tercer mundo para acumular más y más capital. Pero es que ese capitalismo superdesarrollado, como el de Europa, por ejemplo, tiene cada vez más desempleados. Y mientras más se desarrolla, más desempleo. ¿Qué pasará
por nuestros países, la globalización de las diferencias, de las injusticias sociales, la globalización de la miseria. Pero este mundo es el que tenemos, con el cual debemos comerciar, intercambiar nuestro producto, en el cual tenemos que sobrevivir. Y por eso debemos adaptarnos a ese mundo y adoptar aquellas medidas que consideramos indispensables adaptar. ¿Con un objetivo? Con un objetivo muy claro. No quiere decir que todo lo que estemos haciendo sean cosas que sean resultado únicamente de la nueva situación. Nosotros veníamos haciendo cambios. Incluso la idea de la introducción del capital extranjero era anterior al periodo especial. Habíamos comprendido que no determinadas áreas, determinadas ramas no se podían desarrollar porque no existía ni el capital ni la tecnología para hacerlo, aun cuando porque no disponían de ella los países socialistas. Pero hemos tenido que darle mayor apertura. Hemos tenido que hacer lo que pudiéramos llevar una apertura bastante amplia a la inversión extranjera. Eso fue explicado aquí. En las condiciones de la Cuba de hoy, sin capital, sin tecnología, sin mercado, no podríamos desarrollarnos. Y hay que todas las medidas, cambios y reformas que vamos haciendo en un sentido y en otro tienen el objetivo, como se afirmó en esta conferencia, de salvaguardar la independencia, la revolución, porque la revolución es la fuente de todo, y las conquistas del socialismo, que quiere decir preservar el socialismo o el derecho a seguir construyendo el socialismo cuando las circunstancias lo permitan. Hacemos cambios, pero sin renunciar a la independencia y a la soberanía. Hacemos cambio, pero sin renunciar al verdadero principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que traducido al lenguaje revolucionario es el gobierno de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. No el gobierno de los burgueses, por los burgueses y para los burgueses. No el gobierno de los capitalistas, por los capitalistas y para los capitalistas. No el gobierno de las transnacionales, por las transnacionales y para las transnacionales. No el gobierno del imperialismo, por el imperialismo y para el imperialismo. Esa es la gran diferencia, cualesquiera que sean los cambios y las reformas que llevemos adelante. Si algún día renunciáramos a esto,
habríamos renunciado a la razón de ser de la revolución. Hemos sido solidarios con el mundo. No nos corresponde hablar de esa solidaridad. De la solidaridad, en cuanto a lo que a nosotros se refiere, debemos hacer el máximo y hablar el mínimo, porque no vamos a hacer la autoapología de nuestra conducta. Pero unos minutos hace, y antes de comenzar la parte final de este evento, un compañero decía, mira que Cuba ha hecho cosas. Cuando uno oye hablar a los visitantes de un país, de otro, cuando habla de médicos, cuando habla de becados, de gente que se formó aquí, de una actividad, de otra, se da uno cuenta que en estos años nuestro país ha llevado adelante muchas cosas. Es que para nosotros la solidaridad y el internacionalismo es un principio y un principio sagrado. Y a título de ejemplo, voy a citar algunos datos. Por ejemplo, más de 15.000 médicos cubanos han prestado servicios gratuitos en decenas de países en estos años de revolución. Más de 15.000 médicos han cumplido misiones internacionalistas como médicos. Más de 26.000 maestros y profesores pregunto si algún otro país pequeño y hasta incluso mediano y quizás grande han tenido ese récord. Basta decir que en determinado momento nosotros teníamos 3 veces más médicos trabajando gratuitamente en el exterior, en el tercer mundo, que en la Organización Mundial de la Salud. Y no teníamos grandes recursos, sino mínimos recursos. Contábamos solo con el honor de nuestros trabajadores de la salud, su vocación internacionalista. ¿Cuántas vidas han salvado? Y me pregunto, ¿es justo bloquear a un país que ha hecho eso? ¿Cuántos cientos de miles de niños hemos educado con nuestro maestro en el exterior? No solo hemos mandado profesores de primaria, secundaria, incluso profesores universitarios. Hemos fundado escuelas de medicina en diversos países del mundo. ¿Es justo bloquear a un país que hace eso, que ha hecho eso y lo hace todavía en cierta medida? Medio millón de cubanos han cumplido misiones internacionalistas de distintos tipos. Medio millón de cubanos. Los africanos han sido muy generosos, muy nobles, y han querido recordar aquí la ayuda solidaria de Cuba en la lucha
contra el colonialismo, en la lucha contra la agresión exterior, en la lucha contra el apartheid y el racismo. Como dije aquí, nuestros soldados estaban combatiendo en el sur de Angola, 40.000 hombres, 40.000 hombres, junto a las tropas angolanas que se comportaron y combatieron heroicamente, cubanos solos, en el sur de Angola, frente a los surafricanos, después de la batalla de Cuito-Cuanavale, y cuando la contraofensiva nuestra al suroeste de Angola, esos hombres estaban expuestos incluso a que sobre ellos se lanzaran armas nucleares. Y nosotros lo sabíamos. Y la distribución de las fuerzas en aquella ofensiva tomaba en cuenta la posibilidad de que el enemigo pudiera usar algún armamento nuclear. En determinado momento teníamos aquí 25.000 becados extranjeros. Era el país del mundo con el más alto per cápita de becados extranjeros. Y eso no lo andábamos publicitando. Cumplíamos el deber sencillamente, como nos enseñó Martí. E hicimos cuanto pudimos por los demás países. Creo que este extraordinario encuentro, las nobles, generosas y solidarias palabras de ustedes, están en parte reflejando la historia solidaria de nuestra propia revolución. Eso nos ha llenado de estímulo y nos alienta a seguir luchando. Hay grandes opciones en esta época: la opción de la libertad, la opción de la soberanía, la opción de la independencia, la opción de la justicia social. La justicia social va adquiriendo tal fuerza como idea en medio del neoliberalismo, que es la negación de todo principio de justicia, que hasta algunos organismos internacionales hablan de ello. El Banco Interamericano de Desarrollo habla cada vez más de la necesidad de justicia social en este hemisferio. Hasta el Banco Mundial habla de la necesidad de justicia social en este hemisferio. Son los campeones del neoliberalismo. Y hablan de justicia social porque se dan cuenta que las diferencias son tan abismales y crecen, que quisieran concebir el sueño de un neoliberalismo, de un capitalismo con justicia social. Tienen miedo que la miseria, el hambre y la pobreza socaven las bases de ese neoliberalismo al que tanto se consagran hoy. Y por eso hablan de justicia social. Pero nosotros sabemos que la justicia social solo podrán aplicarla los pueblos, y que el neoliberalismo y justicia social son
incompatibles, son inconciliables. Que un mundo superdesarrollado al lado de un mundo subdesarrollado es algo incompatible, inconciliable. Que aquellos se verán cada vez más ricos y estos se verán cada vez más pobres es una realidad irrebatible. La presencia de ustedes aquí demuestra que las ideas justas viven. Que las ideas nobles viven, que los valores viven. Y hay que multiplicar esas ideas y esos valores como Jesucristo multiplicó los peces y los panes. La Iglesia habla de la opción por los pobres y nos parece excelentemente bien, pero pienso que el mundo de hoy necesita algo más que opción, necesita lucha enérgica, tenaz y consecuente por los pobres. Debí decir iglesias en vez de iglesia, ya que no se trata solamente de la Iglesia católica. Hace falta una lucha infatigable contra las causas que originan la pobreza. Hace falta una lucha inconmovible contra el capitalismo, contra el neocolonialismo y contra el imperialismo. Hasta el día en que deje de hablarse de miles de millones de seres humanos que pasan hambre, que no tienen escuelas, que no tienen hospitales, que no tienen trabajo, que no tienen techo, que no cuentan con los más elementales medios de vida. Se acerca ya a los 6.000 millones de habitantes este planeta. En un siglo ha crecido 5 veces la población con que contaba hace apenas 100 años. Múltiples son las amenazas que sufre hoy la humanidad, no solo de tipo social, económico, político, militar. Aquí alguien hablaba, creo que fue Robertico, de que a las guerras hoy se le llama misiones humanitarias, esfuerzos en favor de la paz. La guerra nos amenazan y por todas partes.
Los intervencionismos nos amenazan y por todas partes, pero el mundo también la amenaza la destrucción de las condiciones naturales de vida, la destrucción del medio ambiente, problema que ocupa cada vez más la atención y mueve cada vez más las conciencias del ser humano. Muy grande ha de ser el esfuerzo que debemos realizar en todos los sentidos para salvar a la humanidad de todos estos riesgos. ¿Y cuál es el origen histórico de esta situación? ¿Podrá negarse acaso que fue el colonialismo? ¿Que fue el neocolonialismo? ¿Que fue el imperialismo? ¿Podrá negarse acaso que fue el capitalismo? De eso estamos nosotros muy conscientes. Cualesquiera que hayan sido los reveses que haya sufrido el movimiento progresista, el movimiento revolucionario y el movimiento socialista. Pero nosotros, se lo decimos aquí, queridos compañeros, al capitalismo no volveremos. Ni al capitalismo salvaje, o como quiera llamarlo Pérez Esquivel, capitalismo caníbal, capitalismo moderado, que es que eso existe, a ese no queremos volver y no volveremos. Estamos conscientes de nuestros deberes y de nuestras obligaciones. Hemos resistido ya casi 5 años en condiciones muy difíciles. Cuando otros querían que la revolución cubana desaparecería rápido de la faz de la tierra. Estamos trabajando arduamente, cada vez más, y poniendo incluso cada vez más el acento en lo subjetivo, en nuestros propios errores, en nuestras propias deficiencias, enfatizando lo subjetivo para que el objetivo no se convierta en un pretexto de las deficiencias. Tenemos que llevar todavía mucha más conciencia a nuestro pueblo. Así tenemos que explicarles por qué hay que recoger el exceso de circulante y las medidas que se requieren para ir recogiendo el exceso de circulante sin terapias de choque. Buscar la eficiencia en la agricultura, en la industria. Y nosotros, como no podemos vivir con la esperanza de estar en una torre de marfil, tenemos que andar mezclados con los problemas de este mundo y a partir de la idea de que la virtud nace del vicio, igual que a veces del estiércol nacen magníficas flores. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con todo ese tipo de problemas. Tenemos necesidad de buscar recursos en moneda convertible para precisamente disponer de esos insumos
La ganadería se quedó también sin pienso, sin regadío, sin combustible. No son fáciles los problemas a los que hemos tenido que enfrentarnos, pero nos estamos enfrentando, cumpliendo aquello que dijo, creo que fue Robertico, de repartir lo poco que tenemos entre muchos y no repartirlo mucho entre muy pocos. Hemos ido repartiendo lo que tenemos y aun en esas condiciones tan increíblemente difíciles, repito, ni un maestro, ni una escuela sin maestro, ni un niño sin escuela, ni un enfermo sin médico y sin hospital. Mantenemos nuestro movimiento de desarrollo de la cultura, del desarrollo del deporte. Incluso en periodo especial alcanzamos el 5º lugar en las Olimpiadas. ¿Les da una idea de nuestro esfuerzo? En condiciones excepcionalmente difíciles. De modo que cuando lo poco que se tiene se reparte entre muchos, se pueden hacer muchas cosas. Y hay muchos países en el mundo que tienen mucho más que nosotros y hacen muy pocas cosas. Concluye este evento realmente como una lección inolvidable para nosotros. Y esperamos mucho. Esperamos mucho de esta batalla que ustedes se proponen a librar junto a nosotros, para derrotar el bloqueo, para derrotar la hostilidad con nuestro país, para defender la esperanza, no porque nosotros hayamos estado predestinados a ser esperanza. Nosotros no nos consideramos un pueblo con un destino propio, con un destino extraordinario. Nosotros constituimos un pueblo pequeño, un pueblo modesto, a quien la historia, en estas peculiares circunstancias, le ha asignado el papel de defender lo que estamos defendiendo, nuestros ideales más sagrados, nuestros derechos más sagrados. Ustedes ven eso como una esperanza. Nosotros comprendemos lo que significaría para todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas amantes de la paz y de la justicia en el mundo, que el imperialismo lograra aplastar la revolución cubana. Y por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado con ustedes, defender la revolución aún al costo de la vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias. Y permítanme exclamar una vez más: socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¡Viva la solidaridad!